fundada que aborda el tema. No sé cuál será la opinión de ustedes. Escuchemos a Winston. Winston, tú ves que aquí hemos llegado a un debate legal. Sí. Súbito. Esperemos que Winston no es como que como los políticos dicen agradezco la pregunta, agradezco el debate, digamos, para iniciar mi presentación. Voy a alterar un poquito la presentación. Yo también concentré mucho en mecanismos jurídicos para explotar el litio. Sin embargo, de acuerdo a esta pequeña introducción, quisiese tomarla para desarrollar algunos conceptos. A ver, partamos del siguiente tema. Aquí se ha hablado mucho de superposiciones, de las concesiones mineras versus los contratos especiales. A ver, como anécdota, este tema de las concesiones mineras con contratos especiales de operación, en este caso de hidrocarburos, existen, ¿cierto? Existen en Magallanes, por ejemplo, caso concreto, ¿cierto? Se opta por petróleo, gas natural, y tenemos en el mismo lugar concesiones mineras por carbón, ¿cierto? Y con las nuevas tecnologías del underground coal gasification, que sacan gas del carbón, ¿cierto? Van a sacar, hay dos títulos para explotar el mismo objeto. Entonces, tampoco es nuevo lo que estamos discutiendo acá. Hay otras situaciones fácticas que se han dado en Chile, por lo menos los últimos par de años, en que se da esta disyuntiva concesión minera versus CO. Y también hemos dejado fuera otros títulos también de válidos y tan fuertes como el minero, como los derechos de agua. Carlos hablaba, bueno, si yo pongo un pozo y tengo mi concesión minera y digo que a través de mi concesión minera estoy sacando sal, sí, pero pongamos también en el caso de que tengo un pozo que no saco sal, sino que saco agua, y hay mucho en el norte, caso de Frafra, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Estamos hablando, no conocemos el caso. Carlos también pone el caso del litio que puede haber en el Salar de Punta Negra. Todo el mundo sabe que una de las grandes fuentes de agua de Minera Escondida están en el Salar de Punta Negra. Entonces, ese conflicto existe, digamos, toda una batería de pozos, digamos, sacando esa agua del salar, que se produce lo que se llama esos conos de presión. Y si le pongo además al lado pozos para sacar litio, esos conos obviamente van a afectar o los derechos de agua o la extracción de litio. Entonces, estamos frente a un problema que va más allá de nosotros, como voy a ver hasta ahora, concesión minera versus contrato de operación. Tenemos otros actores y tenemos otros títulos que entran en esta ecuación y hay que buscar una respuesta. Sin perjuicio de otros temas, como lo que dijo Jimena, el tema de la servidumbre. O sea, también tenemos que entrar al terreno a desarrollar el litio, desarrollar la cuestión minera, los derechos de agua, pero tenemos que llegar al predio. Que en el norte de Chile la mayor parte es del fisco de Chile y está esa mecánica tan conocida de la servidumbre minera, ¿cierto? Se llama las consecuencias del Estado, ¿cierto? Etcétera, y se desarrolla, y se traza un precio, etcétera, y se llega a un título, ¿cierto?, de la servidumbre minera. Pero no hemos pensado cuando hay predios indígenas, ¿cierto? Cuando ya hay concesionarios mineros con servidumbre, la geotermia también va a tener el mismo problema de la geotermia, pero peor aún. Estamos partiendo de una base donde tenemos un título que nos da la servidumbre forzosa como una concesión minera, una concesión de energía geotérmica o un derecho de agua. Pero acá estamos ante un decreto supremo, no estamos ante una ley. Y no desarrolla este decreto supremo el tema de servidumbre forzosa. O sea, podemos quedar con un contrato especial de operación que no desarrolla el tema de la servidumbre y que nos encontramos con este contrato, queramos ir a entrar al predio. ¿Y qué le voy a invocar yo al predio sirviente como título forzoso si la ley no lo desarrolla? Y estamos, ¿A quién vas a demandar? ¿A quién demando? O sea, demando al Estado, ¿pero con qué? ¿Con qué título? ¿Con qué título? Lo demando por haber pagado, haber concursado, haber caído en el... Claro, pero incluso antes de eso, para yo darme cuenta de esa situación, tengo que decir ya, ok, tengo un contrato especial de operación del litio, espectacular, ¿cierto? Sale Atacama, Diego, me voy a instalar, tengo todo armado, saco un catastro, río fiscal, muy bien, voy a llamar a don Carlos Bonilla, ¿cierto? Procurar fiscal de la segunda región, lo demando, don Carlos va a revisar, a ver, pero usted me está invocando un contrato especial de litio. A ver, hasta lo que yo sé, la Constitución dice que está grabado, ¿cierto?, el periodo superficial con respecto a una concesión minera.
pero no un contrato especial del litio, digamos. Tal vez por el tema del petróleo, el tema del petróleo podría sale mejor, ¿por qué? Porque a veces la ENAP es socio en el consorcio del contrato y por ley orgánica, ¿cierto? El ENAP tiene la posibilidad de tener la posibilidad de establecer servidumbres forzosas con respecto a los dueños de los predios, pero en un contrato especial de litio, donde es la Lithium Company listada en Nueva York, absolutamente privado y extranjero, no está desarrollado. Entonces va a empezar a buscar lo bonito y dice, ay, perdóname, usted no tiene título dominante forzoso para demandar. Y el mismo problema es que el tribunal lo acoja y se queda el señor sin posibilidad de entrar de forma forzosa al predio, digamos. Y va a tener que llegar a llegar a un acuerdo con el dueño del suelo, que es el fisco, y va a ir a golpear la puerta de bienes nacionales, va a llegar a un acuerdo y va a estar 3 años en eso, digamos. Pero perdón, ¿te das cuenta de lo que tú estás diciendo? El Estado te vende unas bases, tú licitas y pagas, y te coloca en una situación de imposibilidad, y no solo porque hay terceros involucrados, sino que porque el mismo Estado del dueño no te deja pasar. Eso da para un tribunal penal. Y no está acá, no está la demanda nulidad. La demanda penal al Estado de Chile, con indemnización de perjuicio, más aún, en el CIADE, en un tribunal internacional. Y eso, en el caso por último, uno decía, lleguemos a no pasar por esta cosa vergonzosa, lleguemos, hablo con la ministra Parot y esfuerzo una servidumbre convencional para que salgan de este paso. Muy bien, y puede salir, puede salir. Pero los casos que son periodos privados, o sea, imagínense la discusión que ha habido hoy día con la servidumbre forzosa con los periodos indígenas, porque se dice que no se aplica la servidumbre forzosa con los periodos indígenas. ¿Por qué? Porque el convenio 69 le da una situación superior. O sea, imagínense con una concesión geotérmica, con una concesión minera, no lo acepta. Imagínense con un contrato especial de operación que está en un decreto supremo. O sea, cero posibilidad poder conseguir una servidumbre forzosa en un predio de comunidad indígena. Entonces, estamos frente a ese tipo de situaciones fácticas, digamos, que en el desarrollo del ejercicio de los derechos de los contratos no vamos a ir enfrentados. O sea, de que hay vacío, hay muchísimo. Independiente de eso, digamos, y aquí es donde quisiera un poco aprovechar este momento como para hacer algunas aclaraciones también, porque hay otras cosas. Me gustaría tal vez que un poco de ejercicio del trabajo más que nada doctrinario de la universidad, tratar de poner cómo armamos este mono, porque como idea fue derechos de agua, concesiones mineras, geotecnia, titulares del suelo, etc. Se ponen enredos. Yo quisiera acá tomarme 5 minutos para hablar cómo ordenar esto. Y esto es un trabajo doctrinario, o sea, no hay nada todavía escrito sobre esto, pero un poco se podría estructurar de la siguiente manera. Para poder explotar los recursos naturales en Chile tenemos que tener algunos títulos, títulos concesionales, porque los recursos naturales ha hecho el Estado una publicación, ha dicho, todos los recursos naturales, el agua, la geotermia, la minería, yo la voy a sacar del comercio humano. Esta cosa, digamos, son relevantes y no quiero que esto sea como un bien inmueble, como un mueble, o los autos, etcétera, que están en el comercio humano, se venden, se compran, etcétera. No. Yo no saco ese comercio. Y para poder explotarlo requiere un título, que puede ser sacado de distintas fuentes. Puede ser los tribunales de justicia, la Dirección General de Agua, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, etcétera, que me van a permitir a mí explotar ese recurso natural. Entonces así nacen los derechos de agua, que lo da la Dirección General de Agua, las concesiones mineras, que hacen los tribunales de justicia, las concesiones eléctricas, que hace el Ministerio de Energía, o las concesiones de litio, que lo da el Ministerio de Minería. Entonces, con estos títulos, me permite a mí explotar los recursos. Hasta ahí llego. Y cada uno tiene una legislación que lo regula, etc. Y me va a permitir a mí explotarlo. Pero aparte de poder explotarlo, me da un regalito, que es lo que hablábamos recién. La posibilidad de establecer servidumbre forzosa con respecto de los dueños del predio. Cosa que no está acá. Pero sí está en la concesión minera, está en los derechos de agua, está en la geotermia, está en la concesión eléctrica. Entonces tenemos esa segunda batida, la ocupación del suelo, que es tan o más importante que el título mismo muchas veces. Y después una tercera columna, en un timeline, una línea de tiempo, están los permisos ambientales, los permisos sectoriales, etc., que son los permisos, la parte autorizacional, que se pueden revocar, etc. Pero viene después. Entonces tenemos esas fases para poder desarrollar un proyecto que explota con recursos naturales. Entonces el problema es, que se ha dado mucho en este debate, es
¿Cómo entonces compatibilizamos el derecho de agua, la concesión minera, el contrato especial del litio, etcétera? Bueno, un poco llegué dentro, un tema más que nada doctrinario, no es ese proyecto desarrollado, pero sí la doctrina, es que todos estos títulos concesionales son compatibles entre sí. Pueden coexistir, pueden coexistir. Y hoy día uno hace una revisión en un sector del norte interesante y va a ver que existen concesiones mineras, concesiones de agua del mismo sector, concesiones geotérmicas, y a veces eléctrica o a veces transporte de gas. Y se van a ver enfrentados en que estos títulos concesionales coexisten. Y es posible que coexisten. Entonces acá no se excluyente, no, pero que hay una concesión minera, hay que comprar la concesión minera. No, no necesariamente, son títulos administrativos que explotan un recurso natural determinado, solamente ese, no otro, y por lo tanto pueden vivir en un mismo sector territorial. ¿Cómo se va a meter con mi maquinaria? Va a sacar el cobre y va a llegar otro con un sondaje para sacar agua. Sí, pero ese es otro problema, es un problema de ocupación del suelo, es un problema de servidumbre, de quien llega primero y se instala y constituye con respecto al predio superficial un gravamen, lo compra, una servidumbre, lo que sea, y se instala. Es un problema de ocupar, entrarse en el lugar. Pero su título administrativo, su título profesional es diverso, distinto y compatible, eso es importante, es compatible entre ellos. Entonces, hay que sacarse un poquito de eso, que no, si quiero un contrato especial de operación, delito, necesito además el concesionario minero, no necesariamente. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con respecto a aquellas concesiones mineras que sí se otorgaron por litio. Concesiones mineras antes del año 79, recuerden que en 1979 pasó a ser el litio una sustancia inconcesible. Entonces, antes que eso se daban concesiones por litio y hoy día las actuales explotaciones de Rockwood y de SQM son a partir de concesiones mineras de la Corfo, que fueron otorgadas con objeto de explotación de litio previo al año 79. Entonces, existen concesiones mineras de litio. Y por eso es tan cierto, se está privatizando, se está privatizando el litio. Pues el litio, por lo menos, era privatizado, estaba privatizado hasta el 79, digamos. Después del 79, cuando se consideró que era una sustancia muy, digamos, importante, estratégica, era insumo de la industria nuclear, digamos, de la bomba atómica. Después la tecnología mutó al tema del uranio empobrecido, ¿cierto? Pero, y dejó de ser importante, y volvió a ser importante ahora con el tema de la facilidad. Y fue recogida esa inconcesibilidad en el año 80, ¿cierto? Perdón, no, el 81 la ley orgánica. Como dice muy bien Rodrigo, esto es un tema no de la Constitución. La Constitución no declara inconcesible al litio. Lo declara la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras y que lo recoge después el Código, pero no está en la Constitución. Entonces, desde ahí en adelante que el litio es inconcesible y no va incluido en el título de la concesión minera. Puede explotar todo menos litio. Entonces, ¿cómo puedo explotar el litio hoy día con la situación que hoy día existe? La Constitución, junto con la Ley Orgánica, podemos estructurarlo en que podemos explotar el litio a través del Estado. Pues el Estado no tiene para tiene una pistola, es casi imposible, es como una frase. La empresa del Estado, la empresa del Estado podría explotarlo, digamos. Ahora hay un tema de razón social, de alguna empresa del Estado, ¿cierto? Voy a revisar mucho la Ley Orgánica, creo que se estaba pensando en modificar para que pudiera explotar el litio, entre comillas, pero como dice Carlos, sería un negocio absolutamente marginal para poder explotar el litio, digamos. Tecnología tampoco no tiene know-how, es un tema. Pero podría ser, digamos. Entonces después me quedan dos alternativas. Las concesiones administrativas. Se puede. Como lo que pasa con la geotermia. La geotermia hay una concesión administrativa, se dictó una ley, se desarrolló el tema en detalle, con reglamento, y a través de una concesión de energía geotérmica se puede explotar la energía geotérmica. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el litio? Con un desarrollo bastante más completo que lo que ya tenemos en el decreto supremo. Podría ser, claro, en ley, puede, ustedes saben que entra una cosa y va a ser cualquier otra al Congreso. Entonces, tiene sus bemoles también. Pero es posible. Y en general la energía geotérmica, salvo algunos ajustes que habría que hacer, es una ley que ha generado la industria de la geotérmica, se está moviendo harto, y que ha producido efectos.
Y nos queda la cuarta patita, la que hoy día, ¿cómo se llama? Hemos optado, contrato especial de operación, muy parecido a los contratos especiales de operación del petróleo, ¿cierto? Y de hecho se parece mucho la ley, ¿cierto? La misma mecánica, que también es una posibilidad, o sea, que no estamos hablando de una ilegalidad, o sea, si no tenemos aquí una cosa que el gobierno se equivocó, no, si era posible hacer esto. Estaba en la ley orgánica, la contratos de operación. Tal vez faltó regulación, pero era absolutamente posible. Y tenemos entonces los contratos de operación del litio que hoy día tenemos. Entonces, esas son las fórmulas que tenemos para poder explotar ese recurso. La verdad que mi presentación, en cierto modo, iba vinculada a lo que era un trabajo como comparativo, que nos convenía. Así que, por la razón del tiempo, voy a ir a esta introducción, voy a hacer un poquito más corta. Esto es un poco lo que hablamos recién en términos de historia, de por qué el litio dejó ser explotable detrás de concesión minera, y un poco desde el 69 en adelante, pero antes sí se podía. Pero esta situación, quisiera agarrarme a este tema porque hay también un tema práctico que es súper importante tener presente, que se ha discutido, se discutió antes de este tema de salir como CEOL, el hecho de lo que decía Rodrigo, ¿por qué no sacamos la inconstitucionalidad de la ley orgánica? Y es tan fácil, ¿cierto?, con 4 séptimos, y decir, mira, donde dice litio, borramos donde dice litio, por tanto, al reformar eso, el litio pasa automáticamente a ser una sustancia concesible. Porque en el sistema actual minero, la regla es que son todas concesibles y la excepción que no lo sean. A diferencia del Código 32, que era al revés, que se hacía una enumeración de sustancias y esas eran las concesibles y las que no estaban ahí eran inconsesibles. Acá es al revés, bastante más práctico, son todas concesibles. A menos que siga lo contrario. Es como la inocencia. Entonces, pero no es tan fácil esa situación, que si bien jurídicamente es fácil, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque significa incluir el litio dentro de las concesiones mineras. Y hoy día nos vamos a enfrentar, como muy bien comentamos recién, que en el norte el 98% de la superficie está pida por concesiones mineras. Entonces sería regalar una sustancia que no estaba al título que fue solicitado, no pensando en que estaba. Entonces también ahí se puso una irregularidad, ¿cierto? Estoy entregando una sustancia que yo sabiendo que no estaba cuando la pedí, ahora me la regalan. Entonces, eso es una cierta irregularidad. Y la segunda, un tema práctico. O sea, eso significa claramente desmotivar la industria del litio. ¿Por qué? Porque si yo tengo concesiones mineras, ¿cierto? Y ahora soy explotador del litio, veo yo si la exploto no, digamos. Y viendo que el negocio es bastante marginal, tampoco es la panacea. Tengo un paño de concesiones mineras y voy a hacer una inversión en explotar el cobre, o el hierro. Hay que ver que es mejor negocio, el hierro, el cobre, el oro. Pero que todo eso entra en la concesión. Entonces se empieza a producir, yo creo personalmente, un estancamiento al final, porque es probable que la HP tenga en Salar de Montenegro o tenga Coelco o en Pedernales, ¿cierto? Salvador, que puede estar por ahí. En términos que sugiero a otros y van a descuidar un poco el tema del litio. Entonces, si no es un buen negocio y metemos en un coche, hacemos este tema político. Entonces, capaz que ese mismo hecho no genere realmente un fomento de la industria. Entonces, hay que tener cuidado un poco con eso. Pero en todo caso, sí, como título, como instrumento, obviamente la concesión minera la tenemos protegida constitucionalmente, tenemos temas de servidumbre, tenemos bastante desarrollados temas, porque el sistema minero, como decía Rodrigo, es muy antiguo. Somos un país minero que llevamos 150 años, hemos vivido con esto, sabemos convivir con esto. Pero tenemos ciertos problemas. Ok. Bueno, un poco aquí voy a hacer rápidamente para no aburrirlo. Un poco la normativa, todo el mundo conoce la Constitución, la ley orgánica, el Código de Minería en algunos aspectos, ¿cierto? Y hoy día el Decreto Supremo número 16, ¿cierto? El cuerpo normativo que desarrolla el litio hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos un contrato, ¿cierto?, que con el Estado, que es homologable a un título, entre comillas, constitucional, pero es una fórmula de poder acceder a un recurso que antes no estaba, que estaba sacado del comercio humano, y este es el instrumento por el cual yo lo puedo explotar.
Es más que un permiso, pero menos que una concesión. Yo no sé si es menos que una concesión, ¿ah? Yo creo que es asimilable en términos, claro, públicamente no, pero en términos de protección, por lo menos, desde luego, es más que un permiso, una autorización que es absolutamente revocable, que es una cosa que no está dentro del patrimonio, pero acá yo creo que debería contar, digamos, con una protección importante en términos de su defensa. ¿Ah? Pero no está considerada servidumbre. No, claro. Esa es la llave del castillo. Es uno de los... A mí me complica la reserva reglamentaria, porque en el mismo momento en que se perfecciona el contrato con el decreto supremo, ahí el propio Estado se reserva las causales de término fijadas unilateralmente por el Poder Ejecutivo. Claro, A mí eso me hace mucha fuerza para no asimilarlo a la concesión. Que sí tiene un amparo a tal punto que la propia Constitución establece que las causales de término de la concesión son solo las que están establecidas al momento de constituirse y no se pueden crear causales después. Así es. Lo reviso un poco más adelante en términos del grado de discrecionalidad que tiene, ya un tema comparativo entre la discrecionalidad que hay en un contrato como este versus la concesión minera versus la otra, un ejemplo de concesión administrativa como sería la concesión de energía geotérmica. Hago un poco ese ejercicio. Bueno, como ya hemos visto, puede ser nacional o extranjero, persona natural o jurídica, es bastante libre en ese sentido. Y ese tendría que representa al Estado. Ojo que siempre sale del 7%, que vimos los videos de los parlamentarios, el 7%, ahora es el mínimo el 7%, o sea, podría ser más. ¿No? O sea, el autocontendiente tiene no más allá del 93, pero bueno, el 80, el 80, que eso va a ser parte de la negociación y de la licitación. ¿No? Tiene un plazo límite de, como decía Carlos, hay un promedio de 10% de regalía en otra parte del mundo. Por ahí. Estamos hablando que tenemos el menos 7. No, hay de 5 en Canadá, en Australia. Y en materia de hidrocarburos, ¿cuánto es? Bueno, el porcentaje es más, como 20. No, es el 95% de la retribución es para el contratista. Ya. Por lo tanto, el Estado sería como un 5%, y de ahí, de acuerdo a la porcentaje de inversión versus extracción, puede llegar hasta un 70%. Pero tenemos que tener presente que en ese caso lo que se quiere es incentivar por el poco potencial que tenemos en hidrocarburos de que vengan las empresas. Por lo tanto, el premio es grande si es que encuentran. Y puede ser que ese consorcio vaya también a la ANAP. Entonces, el Estado, ¿cierto?, podría beneficiarse por el ingreso que recibe la ANAP. Sí, la ENAP cuando entra como contratista. Me imagino que es la misma figura acá con el SEOL, pero entra como el privado. Obviamente se beneficia de esos ingresos también cuando está ENAP. Porque hay un porcentaje importante que la ENAP entra junto con el privado en consorcio para el contrato. Claro, claro, pero hay un número importante de SEOL que están solo privados. Sí. Ahora, ese es uno de los argumentos del reclamo nuclear, que en el caso del petróleo existe el consorcio con una empresa del Estado y en este caso no existe el ente público con el cual ir asociado. Pero pueden haber CEO sin nada. Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Es uno de los planteamientos que yo creo que no es fundado, pero es una... Bueno, ya hablamos de las cuotas son 100.000 toneladas de todo el juzgado. A ver, bueno, aquí tampoco ya lo hemos hablado, pero lo importante es el último punto. El hecho de existir la legislación de los SEOR no significa que estamos produciendo una, entre comillas, que hablaba de privatización. Porque nosotros cuando recién yo puse a hablar, dijimos, hay 4 vías, digamos. El hecho de que se haya regulado una de las 4 no significa que haya excluido el resto de las 3, digamos, siguen manteniéndose. Entonces, es cierto, desarrollamos una de las vías para que se materialice que la posibilidad de establecer contratos especiales de operación, pero sigue el Estado, sigue la empresa del Estado y sigue las concesiones administrativas, entre comillas, potencia por lo menos, susceptibles de existir como títulos para desarrollar el litio. Entonces, esa es la primera premisa, y lo dice la demanda de nulidad, y es parte de los diarios, y es parte de la gran discusión que ha habido en el último tiempo, la tele, etc., sobre ese tema. Y eso, premisa número 1, no es así. ¿Qué cosas tenemos entonces para enfrentarnos a cómo explotamos el litio? Nosotros ya somos bastante conocidos en las concesiones mineras, o sea, ya las conocen, me voy a pasar bastante rápido por todo el tema.
se constituye, la persona abogada se constituye en los tribunales de justicia, que también es una cosa bastante peculiar con respecto a lo que decía Rodrigo. O sea, está tan regulado la constitución de una concesión minera que el margen de discrecionalidad de la autoridad es mínimo. O cumplo, es como código binario, o cumplo o no cumplo el requisito de formalidad de hacer la ley. Si lo cumplo, se me otorga. En cambio, en los contratos está la negociación, está viendo las características del proponente, las inversiones que voy a proponer, etc. Hay una serie de elementos que desarrollan un poco más el concepto de la discrecionalidad administrativa. Bueno, se paga una patente, hoy día en algunos casos hay pago un royalty, y los impuestos obvios de cualquier industria, son el cargo. Pero el royalty hoy día, si lo podemos, o sea, no hay patente en los CO, está esa regalía, que podría ser no menos de un 7%. Pero claramente eso es mucho más de lo que puede ser el royalty minero. Y para qué hablar de la patente es absolutamente marginal. La patente minera es una UTM partido por 10, en el caso de las concesiones de explotación, explotación metálica y no metálica, una UTM partido por 30, o sea, 380 pesos. por hectárea. Entonces, claramente el tema patente no es una contraprestación válida. O sea, si fuéramos comparamos las concesiones mineras versus los CEOL, obviamente que el Estado se lleva más plata con un CEOL que una concesión minera. Por otro lado, tenemos otra fórmula que ha sido relativamente exitosa, son las concesiones de energía geotérmica, como que podríamos utilizar para el litio, concesión administrativa, que es una de las 4 vías para poder desarrollar el litio. Es una concesión, hay una ley, la otorga el Ministerio de Energía. Una cosa importante, pueden haber libre transferibilidad, igual que en los otros 2 casos. Se parece mucho a la minera y un término anual. La materia geotérmica establece una obligación, es como la obligación de explotar la geotermia siempre que existan las condiciones necesarias para que el negocio sea bueno, digamos. Entonces, que no está en materia minera. En materia minera yo puedo tener concesiones mineras y me quedo tranquilo toda la vida, porque nada me obliga a explotar. En la medida que vaya mi patente, se presume, ¿cierto?, que estoy ocupando lo que se llama el amparo indirecto, pero eso cambió en el código del 1888, cambió el amparo indirecto. En cuanto a la discrecionalidad, en los CEOL hay bastante más discrecionalidad, hay una evaluación por parte del Ministerio del proponente, del plan de inversiones, etc. En materia geotérmica, cuando son solicitudes directas no, pero cuando se llama licitación sí, ahí hay una revisión de esos antecedentes. Entonces, aumenta la discrecionalidad administrativa cuando estamos hablando de licitaciones, y que ahí se parece al CEOL. Y la concesión minera es el ejemplo máximo de no haber discrecionalidad. Como te recién, en la medida que se cumplen los requisitos, que el titular no comete ningún error de tramitación, se le debe otorgar la concesión. En cuanto a la rapidez de la tramitación, los CEOL no se saben, pero al parecer debería ser bastante rápido, por lo menos en la política del gobierno, y la medida que no se otorgue o la de no innovar, ¿cierto? Debería ser rápida. Las energías geotérmicas también son rápidas, más o menos rápidas, pero sería más licitaciones se demoran más, y las concesiones mineras tienen un plazo bastante programado, generalmente 1 año y medio de función de explotación, 6 meses de exploración, bastante rápido. En cuanto a transferir los títulos, los CEOL se pueden transferir, y eso es muy importante, eso no es que no es tan importante la transferibilidad de los títulos, pero yo creo que gran parte del negocio de la explotación de los recursos naturales está justamente en esto, en la transferibilidad de los títulos, el mercado del agua, la posibilidad de que una empresa junior encuentre un yacimiento de cobre y se lo venda a una empresa grande. Esa mecánica de transferencia de los títulos genera mucho incentivo para la explotación efectiva de los recursos naturales. Sí se puede evaluación después de 3 años. La concesión de energía geotérmica también se mueve, pero hay que informar a la autoridad administrativa, y la concesión minera hay una libertad absoluta de libre transferibilidad. Es lo que ha dado hoy día gran parte del negocio minero está. Perdona una cosa, ¿y si transfiero los 3 años, me vuelven a correr los 5 años para empezar a explotar? ¿O ya yo he consumido 3 y le quedan 2 al que comprar?
No lo he visto nunca, no existe un contrato hoy día otorgado, pero debería, la lógica es que no que me incluye, o sea, está corriendo. Entonces, pues difícil entonces, al otro le quedan 2 años. Si es la mecánica de los CEOP, que es parecido, obviamente el plazo original es el que corre. Claro. Entonces es bien complicado. El que compra por los 2 años. Es que puede comprar con un descubrimiento, con una base, digamos, donde se puede alargar hasta los 20, me imagino, ¿no? Porque los 5 años son de exploración, me imagino, y después... porque dice, en alguna presentación decía que duraba, o podía durar hasta 20 años, ¿no? Hasta 20 años son los contratos. Claro, entonces si tiene algún desarrollo armado ahí, lo vende al tercero y hace la pasada, digamos. Y vende el proyecto. Claro. Si está con solo exploración, claro, va a ser, no va a ser tan rentable. Claro, es parte del business, cuánto estoy avanzado, cuánto tengo encima en plazo, etc. Para ponerle el número a cuánto vale ese contrato. La cuestión de energía geotérmica también son de flexibilidad y acción mineral. Cuanto a los costos asociados al título, a lo menos el 7% del Estado, las concesiones de energía geotérmica, bastante menos, en relación a energía geotérmica yo pago una patente que baja, no puede ser la minera, y la minera tengo eso más el royalty. En cuanto a seguridad jurídica, acá yo discrepo tal vez un poco con Rodrigo. Yo creo que los tres títulos, tanto la concesión administrativa, la concesión minera o el contrato, tienen fortaleza jurídica en términos de protección, digamos, del título. Se podría asimilar un poco al recurso de derecho propiedad sobre esto, digamos. Lo dice la ley orgánica, perdón, lo dice, con respecto a la concesión minera lo dice por empezar la Constitución. Y la Constitución también. Y en materia de energía geotérmica también lo dice, la ley. No, el decreto supremo de los CEOs no lo dice. En cuanto al acceso a nuevas áreas, me refiero a esto, a la posibilidad de entrar nuevos actores al negocio del litio. Los CEOs, los procesamientos están llevados, bueno, uno puede pedir lo mismo que la acción de energía geotérmica y la extracción minera. O sea, hay libertad para poder pedir nuevas áreas. Eso es importante porque va generando más dinamismo. Bueno, conclusiones, el litio hoy día no puede ser objeto de una concesión minera. Sin embargo, hoy día las mayores extracciones de litio y lo que hacen transformarlo en el número 1 en términos de explotación del litio es justamente la extracción a través de la concesión minera. Esa es una contradicción. Y con respecto a los otros sistemas que podemos de acceso, desde luego el más rápido y menos costoso, las concesiones mineras, y los CEOL y las concesiones de energía geotérmica tienen mayor intervención administrativa. El tema de la extracción del litio al sistema de concesiones mineras claramente podrían traer problemas de disponibilidad, porque casi todo está medido, está todo medido. Entonces vamos a hacer una reforma de la ley orgánica, pero quiere entrar un actor y se encuentra con el dónde. Tendría que entrar a comprar concesiones. Pero el tema es... No solamente que precio, si realmente quiero vender, o sea, vender mis concesiones mineras que protegen el campo de pozos Punta Negra, nunca, porque ese es mi negocio que está bravo, y la concesión minera es de protección de mis pozos. Entonces, claramente podría frenar. Pero lo más importante acá como conclusión es que el decreto supremo 16 en ningún caso puede ser considerado una especie de privatización de recursos, como no lo hace. Eso. Bueno, hemos tenido casi 2 horas de 3 excelentes exposiciones, todas ellas muy interesantes, cada uno de los temas que trataron. Y claramente de aquí nosotros como universidad vamos a estudiarlas por supuesto, y sacar conclusiones que sirven para informar y generar un debate un poco más con conocimiento de todos estos aspectos. En beneficio del tiempo, yo quiero darle las gracias a ustedes por las presentaciones que hicieron, sumamente interesantes, a ustedes quienes asistieron hoy día para informarnos del litio. Y bueno, nada más que dejarlos invitados para las próximas que vamos a hacer. Esta es la primera de varias. Y ahora
por lo menos un café, un rato, los que quieran. Así que nuevamente gracias por esta participación. Oye,